Bueno, vamos a empezar. Muy buenas noches a todos. Tenemos el gusto hoy de escuchar un tema muy interesante que es las técnicas diagnósticas de tuberculosis y posibles discordancias. Este tema va a ser expuesto por la doctora Greta Franco. La doctora Greta Franco es responsable del Laboratorio Nacional de Referencia del INSPE, de micobacterias del INSPI, de acá de Guayaquil, Ecuador, de Ecuador, perdón, porque es a nivel nacional. Es coordinadora de admisión de la carrera de medicina en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, magíster en biotecnología, magíster en salud pública, diplomado de epidemiología, diplomado de gerencia en salud, doctorante en doctorado de salud pública humana y animal en Universidad Extremadura en España. Con nosotros la doctora Greta Franco. Buenas noches con todos. Ante todo agradeciendo especialmente a los organizadores de estas charlas científicas, de todo el grupo de ALAT, por el interés que ustedes tienen en poder socializar y difundir un poco de las actualizaciones que existen en relación a todo lo que tiene que ver con la salud pública. En mi caso particular, mi dedicación completa es en la parte de laboratorio y es precisamente de lo que vamos a conversar hoy, especialmente en todo lo que tiene que ver con técnicas diagnósticas de tuberculosis. Como tengo entendido, aquí existen asistentes que no son de Ecuador y por lo tanto no conocen todos nuestra realidad. Voy a hacer una previa muy breve de nuestra situación en cuanto a la organización en el país del diagnóstico de tuberculosis. Nosotros como país estamos divididos de acuerdo a zonas administrativas. Estas zonas, que son 9, a su vez está distribuida en otras más pequeñitas que son distritos y circuitos. Justamente la zona 8 es donde se encuentra la más alta carga de pacientes con tuberculosis sensibles y multidrogoresistentes. Si vamos a hablar de pacientes sensibles, podríamos hablar del 50% a nivel país, pero multidrogoresistentes están concentrados el mayor número de casos acá, por eso estaríamos casi en el 80%. Estas son las diferentes zonas de las que les mencionaba. Y esto es una distribución de los laboratorios que existen a nivel nacional. Tenemos diferentes tipos de laboratorio. El laboratorio local básico, que realiza actualmente ya algunos de ellos ya tienen o están equipados con equipos GenExpert y realizan las pruebas de GenExpert Ultra y GenExpert XDR. Y que además siguen haciendo vaciloscopías, pero de acuerdo a las disposiciones actuales, vaciloscopías en pacientes en control de tratamiento. Los de nivel intermedio, o LAC 2 o LAC 3, también ellos realizan las pruebas de GenExpert, pero hacen un poco más de pruebas complejas debido a la infraestructura que ellos tienen y ellos realizan cultivos. Actualmente en nuestro país no ha hecho totalmente el cambio a cultivo en medio líquido, que es justamente lo que deseamos realizar, esperamos, a partir de este año. Estamos en conversaciones con el ministerio para colocar los primeros equipos para cultivo líquido que van a dar servicio a todo el país en las 4 sedes INSPE. Luego tenemos el laboratorio central, que es el anteriormente llamado LAC 4, ahora nos llaman laboratorio especializado, que somos nosotros, el INSPI. En el INSPI se realizan pruebas moleculares y se realizan las pruebas fenotípicas. Este es la estructura del Ministerio de Salud Pública. Actualmente nosotros estamos a este nivel, prácticamente estamos junto al lado de quien sea ministro de Salud Pública en el país. Somos 4 instituciones, que son ARSA, ACES, INSPI e INDOC, que somos algo así como, de una u otra forma, quienes asesoramos en salud pública en el país. El ministro de Salud Pública delega a su vez al subsecretario y al viceministerio de Vigilancia.
y de atención en salud. Y con ellos trabajamos directamente a nivel de la Estrategia Nacional de Tuberculosis. Perdón. Como INSPI, nosotros tenemos esta estructura. Tenemos una dirección ejecutiva con apoyos administrativos y 5 grandes direcciones técnicas, entre las cuales está la dirección de vigilancia y donde está también el centro de referencia de micobacterias. Nosotros nos dedicamos al diagnóstico no solo de Mycobacterium tuberculosis, sino de todas las micobacterias. Este es nuestro interrelacionamiento porque independientemente de esto, nuestra obligación como laboratorio de referencia es participar en el control de calidad del país. Y tenemos 4 sedes, que están en Guayaquil, Quito, Cuenca y Tena. Nosotros nos hemos distribuido estas 9 zonas, que a su vez estaban anteriormente divididas en provincias, y de estas nosotros asesoramos, hacemos validación de técnicas, hacemos control de calidad a los hospitales de tercer y segundo nivel y también a los de primer nivel cuando es necesario. Estos son los diferentes establecimientos de salud pública que tenemos, cada uno con su clasificación o nivel y el tipo de pruebas que están realizando en el país para el diagnóstico de tuberculosis. ¿No? Tenemos, o teníamos, 116 equipos, actualmente vamos a avanzar a 148 equipos y en en el país, que están ya ubicados en todas las provincias de las 9 coordinaciones zonales. Y se está realizando el trabajo con establecimientos que corresponden a Red Pública Integral de Salud, que constan el Ministerio de Salud Pública, Perdón un IES, ratito, Greta, déjame ver que hay alguien que INPA, tiene prendido el micrófono. Por favor, cierren el micrófono, doctora. Solamente la doctora Greta Franco ahora con el micrófono abierto, por favor. Por favor, Greta, disculpe. e ISPOL. No, tranquila, no se preocupe. Y realizamos una estratificación cada cierto tiempo. En las últimas cortes completos de tratamiento, lo que identificamos es que estas provincias que están en rojo son las que están en muy alto riesgo. Generalmente la zona 8 es la que siempre supera a las otras, pero sin embargo le sigue Manabí, Los Ríos y a veces Machala. Correcto, y así va a ser. Dentro de esto, nuestro interés dentro del INSPI es potenciar también otro centro de referencia que se conoce como, o se llama GENSBI. Es justamente ese centro quien está colaborando con nosotros en este momento para secuenciar cepas de pacientes que están fracasando a los tratamientos, que en este momento tenemos el último tratamiento que es BEPAR. E incluso este año, finalizando el año, iniciando este, se está haciendo la prueba del secuenciamiento completo, pero dirigido en muestras. Todavía no tenemos resultados o respuestas porque recién estamos enviando las muestras. Y estas son las técnicas que ellos comúnmente realizan. Realizamos muchas investigaciones con diferentes instituciones, especialmente académicas, porque son las que nos dan el mayor apoyo. Así siempre la mano o asesorados por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Esto es parte de los estudios que se han realizado. Nosotros acostumbramos a hacer varias investigaciones en el país para conocer genéticamente qué es lo que tenemos y a su vez a estos pacientes poderle entregar este estudio al ministerio, que ya se les entregó en su momento, y que ellos puedan tomar decisiones en relación al tratamiento de los niños. Este es otro tipo de identificación con diferentes tipos de técnicas para ver la diversidad genética, los linajes o familias de cada una de ellas y el relacionamiento, por ejemplo, con Colombia, Perú y debido a la migración con las personas que ahora tenemos en Ecuador, nuestros hermanos de Venezuela. Este es otro tipo de investigación en la que identificamos mutaciones que no se han encontrado
de acuerdo a las publicaciones realizadas en ninguna otra parte del mundo, o que no son muy comunes. Aquí hicimos un estudio de Colombia, Perú y Venezuela, donde vimos una cepa R de Río, que nació en Río de Janeiro, y que es altamente agresiva, y es la que estamos en este momento siguiendo para poder saber qué es lo que está pasando con estos pacientes. Estas son las cepas Beijing, encontradas en Perú y en Ecuador. En Perú siempre ha tenido una mayor carga. Perú es uno de los países con una muy alta incidencia y prevalencia de tuberculosis, especialmente tuberculosis multidroga-resistente. Y aquí tenemos varios de los estudios realizados. Como país queremos y necesitamos que dentro de las pruebas diagnósticas poder tener acceso a diferentes técnicas diagnósticas. Las pruebas GenExpert, que ya vamos a ver más adelante, son importantes, han sido decisivas, no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo. Pero también existen otras técnicas a las cuales nosotros estamos tratando de ver dónde poder ubicar dependiendo de la carga de trabajo o la carga de pacientes, porque un país no puede estar monopolizado por una sola técnica. Es ideal siempre tener varias. Primero, hasta para ver qué posibilidades hay de encontrar cepas diferentes o comportamientos diferentes. Segundo, porque si algo falla con alguna de las técnicas, tenemos como backup las otras. Y una de estas técnicas es la técnica de TrueNAT. Nosotros en Ecuador ya estamos haciendo la investigación operativa con TrueNAT, que es una técnica que queremos colocar especialmente en el oriente. Es decir, en poblaciones que tienen alta dificultad de poder relacionarse con la zona rural debido a que ellos están muy aislados. En esos casos, se necesita de un equipo que sea fácil de transportar, que además no requiera únicamente energía eléctrica, este funciona con batería y con electricidad, y que además nos permita identificar directamente de muestra resistencia. En el caso de Trunat, ya ellos sacaron su reactivo para isoniazida y su reactivo para rifampicina, cosa que nos sirve de inicio para poder conocer si está detectando tuberculosis y si está resistente a isoniazida, y también conocer de una vez la resistencia a rifampicina. Pero en el GenExpert, pues primero hacemos el cartucho ultra, donde nos identifica resistencia a rifampicina, detecta el complejo, y si está resistente a rifampicina, pues se corre la prueba de ultra. Estos son los diferentes modelos, y además lo que nos interesa mucho es que, al igual que GenExpert, este equipo también sirve para detectar otros tipos de patógenos. Y si estamos hablando de que necesitamos un equipo que pueda trasladarse hacia un lugar donde no hay carreteras y que hay que transportarse por avionetas, este es el ideal. Asimismo, estamos viendo posibilidades de hacer la validación, porque todo país debe hacer, independientemente de los estudios que existan, y que les digan que el equipo tiene una alta sensibilidad y especificidad en su técnica, y que el equipo es de última tecnología. Igual, todo país debe validar este equipo en su sitio, por diferentes razones, por las complejidades que hay con el transporte de muestra, por problemas con infraestructura, por problemas con el suministro eléctrico. Ecuador pasó hace meses por problemas de corte de luz, y teníamos que ver de qué forma ayudarnos con lo que podíamos y que no se dañe o no se altere el crecimiento o la detección de las micobacterias. Esta es la técnica, estas son las provincias que van a ser estudiadas, y esta es parte de la población amazónica ecuatoriana. Para esto nosotros capacitamos al país. Esta es una reunión que se realizó con los laboratoristas de la RPIS, de la Red Pública Integral en Salud. Y luego se hizo, después de esta reunión en este año, se hizo un congreso internacional con una capacidad, fue híbrido, una capacidad de 700, tuvimos 720 asistentes, presencialmente tuvimos 480 asistentes de diferentes lugares, de diferentes países, y de nuestro país, de todas las provincias.
porque nuestro interés es justamente capacitar en esos temas que a veces no les dan tanto énfasis como la parte laboratorial, pero que además siempre debe trabajar en equipo quien da el tratamiento, el médico, que es quien al final decide el resultado final, y el laboratorista, que es quien realiza las pruebas diagnósticas. Nosotros en Ecuador debemos y tenemos en parte el equipo de médico, enfermero y laboratorista. Entonces, existen unas pruebas cutáneas que por lo menos en nuestro país prácticamente no se utilizan, como la prueba de tuberculina. En el caso de la prueba de tuberculina, el programa de VIH sí lo está utilizando para poder identificar, especialmente por la inmunosupresión, el poder detectar a tiempo un posible contagio. En el caso nuestro laboratorial, nosotros lo utilizamos de otra manera. Toda persona, todo laboratorista que ingresa a un laboratorio donde se procesa muestras de micobacterias, especialmente MTB, MDR, debemos poder saber si esa persona está en condición de poder seguir laborando en el sitio. Nosotros, como laboratoristas, normalmente siempre tenemos una prueba de tuberculina no solo positiva, sino muy elevada. ¿Qué es lo que hacemos? Esta es parte de nuestro sistema inmune. Nosotros estamos infectados, pero no presentamos la enfermedad. Por eso siempre debemos estar en un control, y es la razón por la cual, por lo menos en mi caso como responsable nacional de tuberculosis, en los laboratorios de la red, y especialmente en los laboratorios de la sede del INSTI, el personal que está ahí es permanente. No se permiten rotaciones, porque no podemos arriesgar a más personas a que estén en la condición en que los laboratoristas están. Recordemos que esta condición es solo de laboratorista. Hay una enfermera que está dando la medicación y tratando directamente con el paciente. Asimismo ocurre con el médico. Entonces, es justamente para el personal de salud quien debería optar por tener la costumbre de hacerse ese tipo de prueba anual. ¿Qué es lo que ocurre en el laboratorio? Que si nosotros ingresamos una persona nueva y esa persona nueva debe ingresar de a poco, progresivamente, pero una vez que ya está trabajando, nosotros trabajamos en un área de contención. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y se le está haciendo los controles y sigue con un PPD negativo, para nosotros es un riesgo, porque algo está pasando también con su sistema inmune, porque eso es lo que estamos analizando con la prueba de tuberculina. En esos casos preferimos ubicar a esa persona en otro sitio, en otro laboratorio, y no en el nuestro. La vaciloscopía actualmente ya no es la vaciloscopía para diagnóstico, como les decía, es más, o está más dirigida al control de tratamiento que al diagnóstico inicial, debido al número de bacilos que necesita y porque en realidad no le dice a usted qué tipo de micobacteria es la que está viendo cuando ve un bacilo. Pero siempre se manejaba en el aspecto de que si tenemos una zona altamente endémica, entonces lo más probable es que sí sea tuberculosis. La técnica es sencilla y la seguimos utilizando especialmente en relación al diagnóstico del lepra, porque esa no es cultivable. Entonces, ante todo, tenemos que considerar lo primero, que es la sospecha clínica. Eso le corresponde exclusivamente al médico. Luego, si hay sospecha, pues va a solicitar una prueba molecular rápida. En algunos países utilizan también el IGRA, especialmente en pacientes con VIH. Y en ciertos casos, decidirá enviar a hacer cultivo. Todos los cultivos positivos que están resistentes a rifampicina, el laboratorio debe realizar las pruebas de sensibilidad fenotípica. Se supone que a ese momento ya el paciente está en varios meses de tratamiento, pero si ese tratamiento fracasa, es la prueba de sensibilidad la que va a ayudar.
especialmente porque actualmente tenemos y estamos haciendo en Ecuador ya las pruebas de sensibilidad al tratamiento de BIPAL. Y por supuesto, solo en los casos muy especiales, las pruebas moleculares van al centro de referencia de GESBio para secuenciamiento. Y en realidad, secuenciamiento es algo muy, muy caro. No se puede coger como un diagnóstico inicial o como un diagnóstico corriente o común, porque no sería tampoco necesario debido a que tenemos ya una prueba molecular que es rápida, que prácticamente hace casi lo mismo porque está identificando genes. Entonces, nosotros vamos a realizar pruebas genotípicas y las pruebas fenotípicas que siempre van a ser las pruebas de sensibilidad. Sin embargo, se ha observado que hay discordancias en las pruebas genotípicas y en las pruebas fenotípicas, y todo esto tiene una razón de ser. Lo importante de todo esto es que nosotros podamos entender o interpretar estos resultados, estas discordancias, y poder indicar y tener una conversación directa con el médico para poder decirle lo que de acuerdo al laboratorio nosotros consideramos está ocurriendo y el criterio laboratorial de que es lo más probable que el médico debe seguir, mirar. Sin embargo, al final de cuentas, el médico es quien decide. Pueden tener pruebas que todas salen negativas, los diferentes métodos, pero el médico es que al final tiene su criterio clínico e indica si es un paciente con tuberculosis para él y si le va a dar tratamiento y cuál. Los laboratorios estamos para eso, precisamente, para poder hacer el diagnóstico, hacer un monitoreo y hacer una vigilancia. Vigilancia porque necesitamos conocer qué es lo que está ocurriendo en este país. El monitoreo va seguido por el control de calidad. Nosotros hacemos el control de calidad a todo el procesamiento de GenExpert, a los hospitales grandes especialmente, y a nosotros nos hace control de calidad nuestro supranacional de Chile. Esto garantiza el diagnóstico de cada país. Esta sensibilidad y especificidad que nos va a decir los verdaderos positivos o los verdaderos negativos es diferente para las diferentes pruebas y es diferente para los diferentes fármacos. Entonces, si ustedes ven, este es un cuadro que fue entregado justamente en estos congresos que yo le indicaba por los asesores OPS, quienes hacían la comparación entre las diferentes pruebas. En realidad, lo que especialmente nos interesa mucho aquí es el límite de detección. En baciloscopía, usted necesita de 5.000 a 10.000 bacilos para poder encontrar o determinar bacilos en un frotis. El cultivo de 10 a 100, las pruebas fenotípicas no podemos hablar de detección porque ahí ya llega solamente el cultivo. Y las pruebas recomendadas rápidas eran de 10 a 150 aproximadamente bacilos los que detecta. El tiempo, lógicamente, entre un cultivo y una prueba molecular es abismal. Y es justamente a donde nosotros vamos, a que se puedan realizar en todos los países las pruebas de diagnóstico rápido molecular para poder tomar una decisión a nivel del criterio clínico. Las pruebas fenotípicas son importantes. ¿Por qué? Porque las pruebas moleculares rápidas e incluso el secuenciamiento no es tan sensible para las pruebas de BIPAL, que es el tratamiento que actualmente se le está dando a los pacientes MDR en el país. Entonces, el TBLAN no necesariamente nos da una farmacoresistencia ni el inmunocromatográfico de LAN, pero las pruebas fenotípicas sí, como el EXPER, el TRUNAP y las amplificaciones de ácidos nucleicos. En ese aspecto, aquí podemos ver cuáles son los diferentes genes que estudia cada uno de estos equipos. Sin embargo, todos estos están ampliando su oferta diagnóstica, como en el caso de TRUNAT, como les indiqué al inicio.
ya no solamente identifica rifampicina o resistencia a rifampicina, sino además a isoniazida. Y en el caso del Expert, pues ya tenemos el Expert XDR. Tenemos dentro de las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, tenemos el equipo de Abbott, que es un equipo muy bueno, altamente sensible, y que nos ayuda especialmente a ver resistencia a isoniazida y rifampicina. El BDMAX es otro que es muy importante, muy amplio, tiene alta capacidad, que también nos da a la vez resistencia a isoniazida y rifampicina, así como el COBAS de Roche. Tenemos el de Hain, todos estos nos ayudan a esto, pero ¿qué hacemos con tantos métodos o técnicas? Pues aquí se analiza la población del país y se ve dónde existe una mayor población y donde hay una mayor afluencia de pacientes o donde tenemos un mejor manejo de transporte de muestra. Y si nosotros en Guayaquil tenemos una cantidad muy grande de pacientes, lo ideal es tener en algún sitio un equipo de alta capacidad, como son estos. Dentro de las nuevas técnicas o manuales dados por OPS, pues tenemos que la prioridad en las pruebas de sensibilidad van a ser justamente las de BPAR. Aquí tenemos bedaquilina, linezolid, pretomanil, memanil, clofatimib. Y nosotros debemos ir justamente a poder analizar este tipo de pruebas y darles al país estos resultados. Pero tenemos un gran desafío. El Mycobacterium tuberculosis tiene 4 millones de pares de bases. Tiene alrededor de 4.000 genes. Y todo genoma, incluyendo el humano, apenas conocemos el 2% del funcionamiento de los mismos. Es la razón por la cual posiblemente los pacientes con tuberculosis, ha habido tuberculosis hace muchísimos años, y posiblemente exista tuberculosis y siga habiendo tuberculosis durante muchos años más. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es luchar para que el número de estos pacientes disminuya y que tengan una mejor posibilidad de vida. El diagrama que ustedes ven aquí, este es el genoma circular de la micobacteria. Y cada forma, cada triángulo, cada color, cada rayita, cada cuadrito, cada uno de ellos es un gen. Y es un gen que no ha sido completamente analizado. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ampliar el acceso a las pruebas de sensibilidad fenotípica. Tener equipos que pudieran detectar a todos los fármacos en una sola prueba es difícil de que esto ocurra. Entonces, siempre tienen que estar complementados diferentes técnicas para poder tener un buen diagnóstico en un país y que los médicos puedan tener también asimismo una facilidad de, eh, de poder indicar qué tipo de tratamiento les va a dar. La recomendación actual es hacer esta secuenciación dirigida, que les comentaba, por lo menos en nuestro país. Desde diciembre a enero todavía estamos haciendo esas pruebas para ver qué es lo que va a ocurrir en adelante y si podemos dar el servicio. Esto es lo que ya les decía hace rato, que es lo que las técnicas que está utilizando actualmente el Centro de Referencia de GESBio del INSPI. Y como ustedes pueden ver aquí, cuando se hace el secuenciamiento dirigido, cuando se hace también el estudio del genoma completo, tenemos el problema de que existen esta tasa indeterminada que nos puede decir hay una mutación, pero que no necesariamente nos puede confirmar que esto va a culminar en una resistencia. Igualmente acá, si vemos especialmente las drogas de Bepal, el 68% apenas tiene de sensibilidad, 69% linezolid, y la que tiene un poco más piracinamida, pero no es Bepal. Entonces, esto obliga a que los países tomen como decisión que si bien es cierto, el secuenciamiento dirigido o el secuenciar cepas, no siempre, o muestras, es la respuesta final. Es la razón por la cual todos los métodos diagnósticos deben complementarse.
Esta es la gran gama Hasta de mañana. medicamentos Descanse. que se están dando a los pacientes. Y aquí están los diferentes sitios donde él actúa. Impiden la formación de membrana, impiden la replicación del ADN, impiden la transcripción de un ARN. Y tenemos ejemplos de unos casos. Tenemos una paciente sexo femenino, VIH negativo, antes tratada, se supone que es una recaída, se toma una muestra de esputo en agosto del 2022, se hace Expert Ultra y también XDR, y se envía luego el cultivo al laboratorio de referencia para pruebas de sensibilidad. Tenemos un ultra detectado el complejo, no detectada la resistencia isoniazida, detectado en uno de los genes, por lo tanto resistente a isoniazida. Lo que no se detectó fue la resistencia a INHA, que es uno de los genes, y no se detectó resistencia a rifampicina. En el caso del LPA, que es otra de las técnicas moleculares que se realiza, detecta el complejo, no detecta la resistencia a isoniazida en ninguno de los dos genes, y tampoco detecta resistencia a rifampicina. Se realiza la prueba de sensibilidad y da resistencia a isoniazida. La prueba de sensibilidad fenotípica no le va a identificar a cuál de los genes le corresponde esa resistencia. Pero si usted tiene un ultra que dice que está resistente a ISO, una prueba de sensibilidad que está resistente a ISO, independientemente que otra prueba molecular no lo detecte, es simplemente resistente a ISO. Y es lo que debe considerar el médico tratante. Este es otro caso, un paciente de 45 años, no tiene antecedentes de comorbilidad, VIH negativo, antes tratada, reingresa, porque lo más probable es que hay una pérdida de seguimiento porque abandonó. Tenemos un expert que detecta el complejo, que no informa nada en relación a isoniazida, porque a veces ocurre así con el equipo, pero sí detecta resistencia a rifampicina. El LPA detecta el complejo, no detecta resistencia a isoniazida, detecta resistencia a rifampicina. La prueba de sensibilidad dice que está sensible a las dos. Ellas no logran detectar la resistencia a rifampicina. Y en la secuenciación dice que sí, hay un cambio puntual de nucleótidos en una región que informa que hay una mutación, pero es que es una mutación que generalmente se la considera como de bajo nivel o que está en disputa, es decir, no acepta del todo que esto se indique que sea resistente o no a rifampicina. Pero sin embargo, si tenemos un expert detectado a rifampicina, un LPA que dice que hay una resistencia inferida y hay una mutación, aunque esta mutación no sea común, es una resistencia, está resistente a rifampicina. Isabelita, parece que alguien está rayando en la pizarra, o sea, en la Sí, sí veo, presentación. yo pensé que eras tú. No. Aquí tenemos otro caso. Paciente, sexo masculino, 62 años, diagnosticado con tuberculosis sensible. Se le hizo LPA y cultivo. Luego llega al laboratorio en septiembre del 2016 con un tratamiento de 5 meses. Posteriormente llega en marzo del 2018 porque posiblemente abandonó el tratamiento anterior. Y luego llega en julio nuevamente con un tratamiento de 4 meses. ¿Cuáles son sus resultados? Tiene un LPA que detecta el complejo, que no detecta resistencia a ISAN ni a RIFA. En septiembre, nuevamente detecta el complejo, pero no detecta resistencia ni a ISO ni a RIFA. En marzo del 2018, tampoco detecta. En julio, tampoco detecta, pero se hace la prueba de sensibilidad por MIGIT y detecta resistencia
a isoniazida. Se envía a hacer el secuenciamiento y el secuenciamiento indica que existe una mutación en el gen CATG puntual, pero que además encuentra una mutación en el RPO beta, pero es una mutación que está fuera de la región que normalmente nosotros conocemos como la región de resistencia. Entonces, aquí vemos estas mutaciones que se dan en estas regiones que están fuera de la región normal de resistencia. En este caso, ¿qué tenemos? Aparentemente ha estado durante mucho tiempo, desde 2016 al 2018, con una tuberculosis que aparentemente era sensible, pero que en el 2018, cuando regresa, se le realiza cultivo y se le hace prueba de sensibilidad y da resistencia isoniazida, y en el secuenciamiento da resistencia a los dos. El médico lo que debería hacer en este caso, pues, es tratarlo como un paciente resistente a ISO y resistente a RIFA. Estas mutaciones fuera de la región RDR son comunes, pero, perdón, no son comunes. Entonces, normalmente, si esto lo hubieran hecho un GenExpert, también hubiera salido no detectado la resistencia a rifampicina. ¿Por qué? Porque el GenExpert estudia y tiene los genes para identificar los genes que se encuentran en esta región. Si hay genes fuera de esta región, el equipo no lo va a detectar. Que repito, esos casos son muy raros, pero existen. Y aquí están las mutaciones que les indicaba. Tenemos otro paciente, sexo masculino, 18 años, venezolano, VIH negativo, sin antecedentes de comorbilidades, tiene un expert detectado, está detectada la resistencia a rifampicina, le hace un LPA, detecta el complejo, pero no detecta la resistencia, y se hace secuenciación. La secuenciación dice que sí hay una mutación puntual, que corresponde al resultado del expert ultra. Entonces, el médico va a entender que este paciente es un paciente resistente a rifampicina. Estos son los diferentes genes. Esta es la región RDR. Y cuando hay mutación fuera de esta región, es cuando no las detectan los equipos de las pruebas moleculares rápidas, porque ellos están hechos específicamente para ciertos genes. Aquí tenemos un paciente chileno de 18 años, 6 meses, tos productiva, fiebre nocturna, dolor torácico, VIH positivo. Se toma una muestra en agosto del 2020. Tenemos un ultra que tiene detectado el complejo, no detecta resistencia a rifampicina, pero la prueba de sensibilidad indica sensible a isoniazida, resistente a rifampicina. Y la secuenciación también indica que hay una mutación en el gen que corresponde a rifampicina. Puede ocurrir lo mismo anterior, como también puede ser que por alguna razón esto que es muy raro de darse, pero que puede darse, y se han evidenciado en algunos estudios, también hemos encontrado poblaciones mixtas. Y depende de qué porción fue tomada para realizar la prueba. Cuando tenemos el MTD detectado en trazas, generalmente se piensa en que corresponde a bacilos muertos de pacientes que ya fueron tratados, pero que aún no salen estos bacilos y recién salen de pronto a los meses, incluso pueden salir a los años porque están en cavidades en el pulmón, pero salen muertos y el equipo le va a detectar la parte genética. Sin embargo, si se detecta esto, pero la clínica le dice al médico que tiene mucha sospecha de tuberculosis, nuevamente repito, el diagnóstico final lo da el médico. Él es quien tiene que decidir. Entonces, los límites de detección en una prueba molecular tenemos de 1 a 12 bar actualmente. En el cultivo líquido la detección es de 10 a 100, pero tenemos un problema.
Cuando nosotros realizamos o procesamos una muestra para un cultivo, siempre pasa por un proceso previo de decontaminación. Y en la decontaminación se mata la flora bacteriana acompañante, pero también mueren partes de los bacilos. Entonces ya no estamos hablando de que probablemente este cultivo, que tenía escasos bacilos, va a tener esos 10 a 100 bar. Probablemente tenga de 9 o a veces hasta solo 2 bar. Y ahí el cultivo no va a crecer. Entonces, como les decía hace un momento, no conocemos todos los genes de la micobacteria, no se conocen absolutamente al 100% todos los mecanismos de genes. Existen mutaciones que están en disputa, dice, o que son borderline, que significa que están al extremo de el gen que supuestamente es el que tiene el 98%, si hay una mutación, es resistente. Hay genes que están alrededor de ellos que pueden generar una resistencia. Y todas las pruebas moleculares generalmente están hechas, como les decía hace un momento, para genes específicos. Son equipos, es algo comercial. Las fábricas, ¿qué van a hacer? Van a hacer equipos que, de acuerdo a los diferentes estudios a nivel mundial, indica que esta es la zona de gen, que es la que tiene el mayor número de posibilidades de tener resistencia, Una cosa y que estos dijo son la los otra. genes que van a ser estudiados. Y así elaboran estos equipos. El secuenciamiento no es la solución para todos. ¿Por qué? Porque a veces se secuencia un grupo de bacilos, no sabemos si hay una población mixta, y de pronto en la prueba fenotípica sí se la detecta, porque se va a detectar no la población mixta, sino que de acuerdo al secuenciamiento está sensible, pero de acuerdo a la prueba fenotípica está resistente. Debe ir acompañada de la prueba de sensibilidad. ¿Por qué? Porque ya vimos en un cuadro anterior que la sensibilidad de detección en una secuenciación de las mutaciones de los genes que confieren resistencia a los medicamentos del tratamiento de PAL, la sensibilidad es muy baja. Por lo tanto, lo ideal es que para las pruebas de BEPAL se siga realizando las pruebas fenotípicas. Y cómo resolver todo al final. Cualquier prueba que dé resistente es la que debe ser considerada. Entonces, la ideal es estandarizar técnicas, por eso nosotros validamos todas las técnicas independientemente de lo que nos digan los libros, nos digan las publicaciones e incluso lo diga OMS o OPS. Lo que subió OMS o OPS es para cada país. Nosotros somos un país diferente, Ecuador, tenemos poblaciones diferentes, entonces tenemos que validar esas técnicas dentro de nuestra población. Capacitación constante, esto que están haciendo ustedes es lo que ayuda muchísimo. Y colaborar entre todos. Bien. Gracias por la atención que me han dado. Gracias a ti, Greta. La doctora Suyapa Sosa va a moderar las preguntas que han hecho el público. Muchísimas gracias, doctora Greta. Una excelente exposición. Por mientras se animan a preguntar, pues creo que de las más importantes connotaciones que usted puso, aparte de todo lo demás, son las conclusiones del trabajar en equipo. Las capacitaciones son muy importantes. Yo tengo una pregunta que puede sonar algo sencilla, pero vemos que tuberculosis se maneja a todo nivel, desde lugares más complejos hasta regiones que son algo pues más aisladas y no cuentan con varios de los estudios. En su opinión, ¿cuáles serían las principales causas de estas discrepancias entre las diferentes pruebas diagnósticas que tenemos para tuberculosis, como ser la baciloscopía, el cultivo y el GeneXpert? Y cómo cómo estas discrepancias afectan el diagnóstico en países como el nuestro, que está en vías de desarrollo. En realidad,
todo se resume a lo que ya indiqué en la exposición. El mundo entero ha buscado diferentes técnicas de apoyo. La vaciloscopía, ¿qué tiene de bueno? Es barata, es fácil de utilizar. El tiempo de tinción es corto, la infraestructura que requiere también es mínima. El problema que tiene, que no me dice si es tuberculosis o no, solamente me dice bacilo de Koch. Y que tampoco me sirve para poder... Les ruego apagar los micrófonos, por favor, que no podemos oír a la doctora Franco. Muchas gracias. Gracias. Que actualmente, al tener pruebas rápidas como GenExpert o como TrueNat, estas pruebas deben ser decididas para cada país de acuerdo al financiamiento de cada país. Sin embargo, considero yo que nosotros somos seres humanos capaces de conseguir muchas cosas, incluso sin financiamiento. Para eso existen las ONGs, para eso existen personas con mucho poder crediticio que desean apoyar, que desean ayudar y que podemos hacerlo. ¿Quién toma las decisiones del diagnóstico en los países? Deben de trabajar en conjunto. Quien maneja la parte de tratamiento, que es la persona que trabaja en estrategia o programas de tuberculosis, como le llaman en otros países, y quien maneja la parte de laboratorio. Porque el médico, generalmente como médico, conoce de su experiencia. Su experticia es atender a los pacientes. Hay médicos que con solo verlo ya suponen que puede tener. Esa experticia que tiene el médico en relación a la parte clínica y al paciente es diferente a la experticia que tiene el de laboratorio. Entonces, el de laboratorio no puede abarcar todo creyendo que conoce tratamientos, conoce qué le pueden dar a un paciente y a la vez conoce lo de laboratorio, así como el médico tampoco puede considerar que conoce todo, incluyendo lo de laboratorio. Puede haber estudiado mucho, puede haber leído mucho, pueden haber muchas publicaciones, pero en las publicaciones, repito, es diferente para cada país. Por eso les presenté algunas de las publicaciones. Para nosotros fue una sorpresa poder encontrar que aquí en el país era el único país de las múltiples investigaciones que actualmente existen en el mundo que presenta una mutación de un nucleótido diferente en la región, tanto para isoniazida como para rifampicina. Entonces nosotros como país podemos decir, por eso es que no nos funciona el tratamiento, por eso es que el paciente, por más que está siempre dándole el mismo tratamiento, no mejora. O existe una cepa que no se ha estudiado ahora la familia, entonces no se sabe que hay familias que son agresivas, que evolucionan rápidamente a resistencias. Ese es si no existe esa colaboración, como usted mismo acaba de decir al inicio, de médico, enfermero y laboratorista, es difícil que un país pueda avanzar en la parte de las decisiones diagnósticas que deben tomar. Todas las pruebas diagnósticas son buenas, todas, porque ninguna de ellas fue hecha al azar. Todas las técnicas diagnósticas que existen fueron el resultado de la unión de varias publicaciones y de científicos que se dedicaron a desarrollarlas. Entonces, tenemos que creer en ellas, pero también tenemos que entender que esas técnicas están tratando de diagnosticar a una especie que casi es invencible, que no es tan conocida y que es diferente para cada país. Es diferente incluso dentro del mismo país, dentro de cada persona. Por eso, lo que yo le puedo indicar es, para mí todas las técnicas son buenas. ¿Cómo aplicarlas? Deben unirse quien hace el programa de tuberculosis con laboratorio para buscar la mejor opción. 2, no estoy de acuerdo con monopolizar técnicas. Me parece excelente poder tener la diversidad de técnicas, de procedimientos, diagnósticos que nosotros podamos tener y estudiar, porque eso también nos sirve a nosotros para poder designar o elegir qué es lo que yo voy a adquirir como país, debido a que tengo un país que no tiene un gran presupuesto y que tengo que apoyarme de una u otra manera, y que esto me sirva también para esas poblaciones que son de difícil acceso, como las personas privadas de libertad y las personas que se encuentran en lugares de difícil acceso.
Eso. Ya, para el doctor Eduardo Guaranda está alzando la mano. Hola, muy buenas Perdón, noches. estaba yo con la mutada. Hola, muy buenas noches. Primero, Buenas ante noches. todo, felicitarle, doctora Greta Franco, por la participación, que esta parte de reuniones que se realizan es para exponenciar y tratar de que nosotros compartamos el mismo concepto de lo que es tuberculosis. Hace poco yo incursé en la Coordinación Zonal de Salud 4, pues en la parte de responsabilidad del laboratorio. Me da gusto mucho saber que usted como médico habla de metodologías que están ingresando al país en parte del laboratorio clínico, y me da gusto saber que usted habla de validación de metodologías. En ese caso yo también soy analista de calidad y veo cómo un médico se preocupa por validar y correlacionar y verificar metodologías, ya que necesariamente no es lo mismo, yo hablando de pruebas de laboratorio y usted habla de pruebas de tuberculosis, no es lo mismo la misma secuencia de nosotros, el mismo genoma en cuanto a Mycobacterium, y asimismo pruebas como por ejemplo no es lo mismo el maíz de China que el maíz que tenemos nosotros, y eso habla la verificación de pruebas, eso habla la validación de equipamiento. Yo también comparto mucho de ingresar muchas metodologías, más metodologías al país, ya que cada una trata diferentes en sí secuencias o diferentes análisis, técnicas y pruebas realizadas. Como le digo, recién en curso, y veo algo que me preocupante, que el laboratorio de tuberculosis está desligado a la gestión de calidad del laboratorio clínico en muchas partes. Y es algo que nosotros no debemos abandonar. El laboratorio de TB en muchos lugares lo aíslan como que si fuera otra o tuviera otras funciones, y ellos no están inmersos en un sistema de gestión, conociendo que hablando de gestión de calidad, nosotros debemos cubrir de la preanalítica, de lo que se habla y está en auge en el momento, de la preanalítica, porque una muestra mal identificada o una muestra mal recolectada en ese caso puede inferir en todas las metodologías, por más experta o por mejor que sea o por más robusto que sea el equipo, puede inferir en un resultado equívoco. Entonces, eso es una conclusión que usted nos deja, que trabajemos como un grupo multidisciplinario, médico, laboratorista, enfermería, porque con eso nosotros yo creo que sí podemos combatir y luchar contra la tuberculosis, que es una enfermedad de salud pública que no se va a acabar hoy, mañana, y cada vez nosotros le aumentamos 5 años más, 5 años más, que vamos a terminar. Si nosotros, yo trato de incluir a todos en esa parte, y muchas gracias por su presentación de decir, esto es un grupo multidisciplinario que hay que tratarlo completo. Muchas gracias, doctora. Gracias. Excelente Gracias, su y les tengo que participación. aclarar algo. Yo Hay no soy varias médico. preguntas. Dice, ¿toda mutación encontrada infiere resistencia? ¿Y qué es recomendable para el entendimiento de los resultados en la mutación de genes? A ver, el decir inferir significa suponer, no significa obligadamente va a pasar la resistencia. Nosotros tenemos un ADN que siempre está mutando, siempre. Nosotros, nuestras células, todos los días, a cada hora, cada segundo, muta. A veces esas mutaciones son silenciosas, a veces son benignas y a veces son malignas. Entonces, como ya conocemos ciertos genes, en el caso de la micobacteria, no todos, pero conocemos ciertos genes que nos han indicado que cuando existe una mutación en ese gen, hay una resistencia a isoniazida, o hay una resistencia a rifampicina, a streptomicina, a bedaquilina, nosotros inferimos que estamos frente a una micobacteria resistente a eso, pero no aseguramos, verificamos, certificamos que en realidad exista la resistencia a ese gen. Simplemente inferimos. ¿Por qué? Porque según los estudios dicen que si hay resistencia altamente en el gen INH o CATG, es que es resistente a isoniazida. Es decir, estamos hablando de que en realidad isoniazida son más de 5 genes que se estudian.
Cualquiera de estos que esté mutado significa que puede haber una resistencia, pero no significa que obligatoriamente va a existir la resistencia. 2, tenemos que hablar de poblaciones bacilares. Cuando usted coge una muestra, estamos hablando de apenas 2 a 10 unidades formadoras de colonias. Recordemos, unidades formadoras de colonias es un bacilo que forma colonias de sí mismo. Entonces, si tenemos estos bacilos y resulta que de tanta presión que realiza la medicación, normalmente la bacteria, cualquiera que ésta sea, aprende en el camino. Aprende que le están dando una medicación que le está haciendo daño. Entonces ella busca mecanismos para modificar esa parte. Y comienza a hacerlo, pero no lo hace de golpe. Comienza a hacerlo una, luego otra. Esa una, que ya cambió, que ya mutó, se multiplica y hace más de ellas. Lo más probable es que cuando se secuencie, usted identificó a la que ya está mutando, pero resulta que las otras, digamos que hablamos del 100 bacilos, solo 2 están mutando, 98 están sensibles. Si usted da un tratamiento, que el tratamiento es mínimo 4 a 5 drogas, usted está haciendo un tratamiento para matar de forma cruzada a las resistentes a todo. Y si apenas tiene 2 que están recién mutando o recién están infiriendo posiblemente resistencia, frente a 98 que son sensibles, usted va a terminar destruyendo las 100. Entonces, eso es lo que ocurre normalmente y por eso es que la secuenciación es buena y en ciertos casos clínicos ayuda o apoya al diagnóstico, pero no necesariamente es la respuesta final. Por eso es que se tiene que analizar todos los casos y no solo con un diagnóstico, sino con varios. ¿Por qué se acoge a veces un solo diagnóstico rápido? Porque hay que evitar el contagio. Entonces tenemos una técnica rápida, la utilizamos, sabemos qué se hace en ese caso, tenemos lineamientos, se le da tratamiento, se cortó la transmisión. Eso es lo principal. Pero si algo está fallando, lo vamos a ver en el camino. ¿Hay otra Bueno, pregunta, también, doctora Franco? hay que agregar algo ahí también. Es importante cuando tenemos pacientes que no mejoran con el tratamiento, buscar otra patología. Eso también es muy importante, porque en muchas ocasiones tenemos un paciente con tuberculosis, pero que no mejora porque también tiene otra patología agregada. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Otra pregunta, doctores, gracias. Doctor, una consulta tomando en cuenta el bajo rendimiento diagnóstico del PCR para tuberculosis en líquido pleural y la falta de acceso a dicha prueba, ¿recomienda usted hacer dicha prueba de rutina en todos los derrames pleurales? A ver, primero que va a depender mucho del médico, pero recordemos que cuando hay un problema a nivel pleural, no solamente se busca tuberculosis, se está buscando otros patógenos, justamente como dijo Isabelita. El médico hace una sola toma y esa toma es dividida para varios lugares y para varias pruebas diagnósticas. Si el médico considera que es la única manera en que él puede discriminar qué es lo que está afectando al paciente, él va a tomar esa primera muestra. ¿Dónde está quizás la dificultad, la responsabilidad de quien recolecta la muestra en llevarla lo más pronto posible en las condiciones adecuadas al área para el diagnóstico, en este caso vendría a ser laboratorial, y no considerar que GenExpert, por ejemplo, que es una prueba molecular rápida, es la respuesta, sino que en esos casos estamos hablando de muestras que son difíciles, es GenExpert y de una vez un cultivo. Puedo acortar en algo. Cuando tenemos un paciente que tiene un derrame pleural y ya se ha descartado otras patologías, que piensas que puede ser una tuberculosis, ya sea porque tengan un nexo epidemiológico, en toda patología nosotros tenemos que tratar de aislar el germen. No hay que dudar, pero también es importante saber que el bacilo en una pleuresía tuberculosa los granulomas están en la pleura. O sea, lo ideal ahí es hacer una biopsia de la pleura. Pero si no puedo hacer la biopsia de la pleura, sí puedo y debo hacer una punción diagnóstica.
O sea, tienes que hacerlo, ni siquiera hay que ponerlo en duda, porque entonces yo diría, si los niños son pausivacilares, si la sensibilidad de los niños es muy baja, entonces no lo estudio. No, siempre hay que hacer todo lo posible para obtener el bacilo o el microorganismo que salga, ¿no? Pero siempre hay que hacerlo. Y otra pregunta es, doctora, ¿ustedes secuencian todos sus casos positivos? Pregunta la doctora María Eugenia Pérez Orellana. Ah, ya. No, precisamente por lo que les decía, secuenciar es difícil. Ahora imagínense secuenciar para no estar segura de que esas mutaciones me está indicando una resistencia, a no ser que sea isoniazid y rifampicina, que son las de más alta sensibilidad y especificidad. Pero sí en los casos muy especiales. Es decir, en pacientes que están fracasando a un tratamiento, en pacientes que ya han recibido una medicación. Dile que le paso el teléfono de Ángel Vincent. Ya, ahora ya está personal. Yo no me estoy a personal. Gracias. Por favor, iPhone 4, ponga el micrófono apagado. Listo. Ya. Bueno, eso sería. Bueno. No, nosotros no secuenciamos todo por las razones que le indiqué. Un secuenciamiento puede llegar a costar 100, 200, 300, 400, 500 dólares, dependiendo de por persona. Gracias. Entonces, por muestra sería, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos, como tenemos un laboratorio nacional y tenemos un centro de referencia, como les decía, hay ocasiones en que uno tiene que hacer maravillas, se hace convenios con algunas empresas y a veces las mismas empresas nos dicen, validen nuestro reactivo. Entonces ahí aprovechamos para hacer algunas cosas. O nos dicen, les donamos. Ah, listo. Nosotros aceptamos la donación y aprovechamos. Y en otras ocasiones sí, nosotros compramos. Compramos, pero compramos específicamente lo que sabemos que casi siempre nos llega. Entonces no se secuencia todo, pero sí es necesario secuenciar. Aquí nosotros en el país siempre tenemos una reunión de expertos, expertos a nivel nacional y expertos a nivel de las zonas. Y si ellos deciden que hay un caso especial que debe ser secuenciado, pues se envía a secuenciar. Gracias por felicitan la metódica que seguimos nosotros. Muy amable. Perdón. La felicitan, doctora Franco, y preguntan Ay, si gracias. escuché o entendí que ustedes realizan pruebas de tuberculina mensualmente para detectar tempranamente la infección por tuberculosis en laboratoristas. ¿Qué información tiene sobre el potencial inmunógeno de la prueba? Cuestión que he escuchado puede suceder de manera que la prueba se vuelva positiva por efecto de la misma prueba y no necesariamente por la infección. Bien, nosotros en el país hace años que no tenemos tuberculina. Recién el año pasado el programa de VIH fue quien consiguió tuberculina, pero tenía entendido que le iban a aplicar a los pacientes con VIH. Por esa razón nosotros nos hemos hecho un estudio a profundidad. Nos encantaría tener, y en su momento conversé con el director del programa para ver la posibilidad de que nos pasen algunas de esas pruebas de tuberculina que tienen en este momento para nosotros poder colocar a nuestros laboratoristas. En relación a la aplicación de esta y por qué sirven a los laboratoristas, pues sobre todo por ver la respuesta inmunológica, es algo que se hacía hace muchos años. Cuando el Ecuador tenía el PPD, nosotros lo hacíamos. Pero como ya no hay, no podría decirle actualmente qué tipo de estudio ni la potencia de la misma. ¿Ustedes han estado practicando hacer la prueba del hisopado lingual para la detección de tuberculosis o todavía no lo han implementado en Ecuador? Nosotros no. Okay. Y hay otra pregunta, dice, cuando existe solo mutación del gen INHA sin mutación del CAG, es lo que se conoce como resistencia a isoniazida de bajo nivel. En este caso, ¿sí se puede usar isoniazida a dosis altas? A ver, eso de que supuestamente esto indica resistencia a bajo nivel no es totalmente probado. Porque como yo les decía, tenemos que pensar en poblaciones bacilares.
Si usted tiene una población muy alta de bacilos con una mutación en el INH, lo más probable es que usted va a tener primero un resultado muy bueno de resistencia o de mutación detectada y segundo, una respuesta apropiada al tratamiento. En algún momento en el país, hace muchos años, quiso utilizar el tratamiento con mayor dosis, pero al final nunca se tuvo una respuesta definitiva, ni se hizo el estudio de qué pasó después de haber utilizado. Sin embargo, como que no había mucha diferencia, y es por eso que se retomó al tratamiento original, por lo menos en Ecuador. Sé que en Perú sí lo hacían. Y usted, por ejemplo, una pregunta, ¿considera cuál será el papel de las pruebas no invasivas en un futuro para la estrategia global de la eliminación de la tuberculosis? Hay algunos que se han promocionado, que hasta cierto punto pues sería lo ideal. Pero eso es más considerando que estuviéramos hablando solo de tuberculosis pulmonar. Sí. Las otras es difícil que se pueda encontrar un método no invasivo para poder detectar. Lo ideal para que usted pueda detectar cualquier tipo de patógeno, no solo tuberculosis, es poder llegar al sitio donde se encuentra el patógeno. Correcto. Y hay otra pregunta, creo que sería la última, en cuanto, ¿cuál es la tasa de discordancia de resistencia de rifampicina, isoniazida y fluoroquinolonas en su laboratorio? Nuestra tasa de discordancia apenas llega como al 3%. Es muy baja. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente hacemos pruebas fenotípicas. Nosotros hacemos LPA. Nosotros estamos ahorita justamente haciendo un estudio, como les decía, con GenFío, dentro de lo posible, y gracias a Dios este año ha habido, para poder secuenciar algunos casos especiales. Pero en realidad es mínima, uno, y dos, nosotros ya nos estamos dedicando solamente a hacer las pruebas de BEPAL. Entonces, prácticamente no habría ese tipo de comparación, porque en el país no habría una prueba de secuenciamiento para BEPAL, y si la hay, sabemos que no es 100% sensible, y no existe otro hasta ahora, por lo menos en Ecuador, no sé si en el mundo, un método diagnóstico molecular o de cualquier otro tipo que detecte la sensibilidad de esas drogas, que serían las que podríamos estudiar en relación a ver discordancias. Gracias. Gracias, doctora, por tan excelente presentación. Hay varias preguntas, pero por honor al tiempo no podemos seguir con ellas. Y le damos la palabra a nuestra presidenta, la doctora Isabel Salazar. La directora del departamento. Cuidado. Bueno, yo les agradezco un mundo, Greta. Sé que tuberculosis es un tema muy amplio. Entre 5 y Una hora es muy 55. poco, ¿no? Pero ya hemos estado en otros webinares. La verdad nos hemos 45, ¿verdad? nosotros acá en Ecuador hemos hecho webinares de tuberculosis, de pediatría. En pediatría, que nos hemos llevado 2 a 3 horas y han entrado más de 300 personas. Ahí yo veo 245. Pero así es, pues, ¿no? Estas son las directrices que quiero dar. Igual, muchísimas gracias. Que será del otro número. Gracias a todos por conectarse y bueno, ya estaremos próximamente en el mes de marzo por el Día Mundial de Tuberculosis. Muy amable. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos por su atención, por estar aquí y por mí encantada en algún otro momento que se pueda ampliar un poquito más esto, ¿no? Y igual quiero aclarar porque no terminé de aclarar algo que me preguntaron. Yo no soy médica, yo soy doctora en química y farmacia, pero siempre me he desarrollado en el ámbito de salud pública y es por eso que dentro de mis actividades está el ser coordinadora de admisión de la carrera de medicina en la Universidad Católica de mi país. Siempre me he relacionado más por la parte de salud, pero precisamente por esa parte yo soy laboratorista.
Al ser laboratorista, nosotros nos dedicamos justamente a lo que decía hace un momento uno de los participantes, que nos dedicamos a hacer el control de calidad, nos dedicamos a validar técnicas. Y en relación al control de calidad de los laboratorios del país, les comento que el Instituto Supranacional de Chile está acreditado con la norma 15189 y los laboratorios que están bajo él deben estar en las mismas condiciones. Nosotros como Ecuador, este año vamos a aplicar, ya cumplimos con todo lo que indica la norma, vamos a aplicar a la norma 15189 para acreditarnos, porque nuestra finalidad es justamente acercarnos a los laboratorios de toda la RPIS, no solamente reinada del Ministerio de Salud Pública, y que estos a su vez se acrediten también con la misma norma 15189. Entonces, los laboratorios de nuestro país no van a quedar abandonados. Este es el año en que me toca recorrer a cada uno de ellos y hablar con cada una de las autoridades, no solamente del laboratorio ni del hospital, sino también a las autoridades zonales, así como nacionales. Así que mi Bueno, y intención es también, precisamente sí, potenciar eso. así es, eso es. Muchas gracias, Greta. La verdad que lo importante Gracias, de muchas gracias. todo cuando se presentan los casos clínicos es el trabajo en equipo. El trabajo Así de es. equipo es lo más importante. Por eso es que cuando nosotros, al menos cuando estábamos ahí con Greta, él dice, Greta, a ver, dime, el cultivo, ¿cómo está? Es que hay casos y casos. Entonces, el equipo, el trabajo en equipo es lo más importante. Eso es lo que yo les recomiendo. Gracias otra vez. Gracias. No nos Buenas noches a extendemos más. Que todos. pasen bien. Un Gracias, abrazo. buenas noches. Chao. Buenas noches.